8:13, la CONFECH convocó a una nueva marcha por la educación para el próximo jueves. El objetivo de la manifestación es emplazar al gobierno a tener una discusión sustantiva, es lo que piden los estudiantes en torno a la reforma educacional. Bueno, vamos a ahondar en este tema. Nos acompaña aquí en el estudio la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Valentina Saavedra. Valentina, gracias por venir tan temprano, un día viernes. Gracias, Valentina. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación. Parte tú, o parto yo. ¿Dispara usted o dispara yo? Valentina, ¿cuál es el objetivo principal de esta marcha? ¿Por qué es necesario ejercer este tipo de presión, digamos, en el marco de la discusión que ya comienza a tomar forma de la gratuidad en la educación superior? Mira, la verdad es que nosotros en la última plenaria de la CONFECH acordamos empezar un diálogo prelegislativo con el gobierno. La solicitud de la reunión y todo eso ya está en curso. Pero también nos nace una preocupación hace ya un tiempo respecto a cómo se está dando la discusión. Y creo que eso también ha sido un poco el malestar que se ha ido generando de esto de un anuncio tras otro anuncio y cada uno se van contradiciendo. Poca claridad. Yo creo que sí, o sea, y mucha improvisación. O sea, ayer se subió a la web, por ejemplo, del Mineduc, sí, una nueva minuta, un nuevo documento, como si fuera el documento que nos hubiesen enviado, pero como una especie de actualización, con nuevos cambios para la gratuidad 2016. Y este ya es como alrededor del quinto anuncio posterior al 21 de mayo, que van, digamos, difiriendo unos con otros. Y esa poca claridad, esa ambigüedad que se va produciendo, produce incertidumbre también. O sea, no puede ser de que recién en noviembre nuestros compañeros sepan qué es lo que va a pasar. Y peor aún, que ese sea solo el centro de la discusión. Nosotros, por lo menos desde los estudiantes, hemos manifestado durante años la necesidad de reconstruir la educación pública. Y no es como un fetiche, no es como la defensa exclusiva de un sector, ¿no? Sino que se trata de que en la educación pública nosotros vemos que se puede ejercer un derecho, el derecho a la educación. Uno no puede decir, bueno, va a haber un derecho, pero uno no puede desarrollarlo en ninguna parte. Ese lugar es la educación pública y lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones. Y el gobierno finalmente no marca su posición. No tenemos idea qué es lo que entiende el gobierno sobre educación pública, no abre la discusión respecto a eso, uno lee el documento y ni lo mencionan. Valentina, tú ayer en una conferencia, y lo han venido sosteniendo los estudiantes hace mucho tiempo, que una de las cosas en las que ustedes no están de acuerdo es que finalmente esta política del gobierno lo que hace es sostener o financiar o darle gratuidad a un sistema que es injusto. Quiero pedirte aterrizar esos conceptos, Sí. porque cuando uno escucha injusto, uno dice, bueno, es injusto que una persona se tenga que endeudar, por ejemplo, para pagar sus estudios. Pero ¿dónde más se puede aterrizar todo lo que ustedes han hablado en conceptos generales de la injusticia que ustedes reconocen en este sistema? ¿En qué se grafica? Bueno, en eso mismo es lo que un poco estaba planteando anteriormente, cuando nosotros planteamos de que la necesidad de poner en el centro de la discusión la educación pública tiene que ver también con eso, con, bueno, cómo vamos transformando el sistema. Pero eso ya no se hizo, perdona, cuando la presidenta Bachelet reconoce hace varios meses ya que ella quiso partir por la educación pública y resulta que se enredaron en el lucro. Esto es una cuestión, no, pero mira, esta cuestión de y que el problema del orden de los proyectos o el problema comunicacional, a mí me parece que son finalmente excusas para plantear de que acá hay una diferencia. El gobierno, a nosotros no nos parece de que tiene que haber un proyecto de educación pública, sino que cada una de las iniciativas que tenía el gobierno debían ir en pos de fortalecer la educación pública. Uno hace una carrera docente para fortalecer la educación, ¿no? Uno termina con el lucro, con la selección, para fortalecer las instituciones. Cuestión que hasta ahora no se ha hecho. Uno entrega gratuidad, pero con el fin de transformar la educación superior. Y no solamente para aliviar el bolsillo de las familias. Y cuando nosotros planteamos de que hoy lo que se está haciendo es financiar un sistema injusto, también lo decíamos a raíz de que la presidenta plantea, bueno, alégrense por quienes van a obtener gratuidad, no sean tan negativos, dijo. Y bueno, yo le pregunto en verdad si hay que alegrarse, porque más compañeros van a poder entrar a un sistema que en verdad hace aguas por todas partes. Es un sistema que finalmente sus dueños definen todo. ¿Por qué es injusto el sistema? Hoy en día, mira, yo te pongo un ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, hay CFT, IP, en donde se les envía un mail a sus estudiantes y le dicen, miren chiquillos, disculpen, pero quebramos, el próximo mes van a tener que cambiarse de institución. ¿Qué futuro se le entrega realmente a esos estudiantes? ¿A esos CFT, IP vamos a estar financiando? A universidades que, por ejemplo, se les exige acreditación como lo tenía la Universidad del Mar. Eso es lo que hoy se está planteando. A ese sistema al que nos están invitando a entrar con tanta felicidad. Valentina, ¿qué esperanza, y quiero pedirte harto realismo en tu reflexión, qué esperanza de verdad tienes? ¿Qué expectativa tienen? Porque sabes lo que pasa, que a veces uno ve un poco el análisis político y todo lo que ha pasado en la educación y uno se da cuenta que ni siquiera algunos sectores de la nueva mayoría incluso han logrado
convencer a cierta parte del gobierno o algunos sectores de redirigir, de enmendar. Yo me pregunto de verdad cuánta certeza tienen de que van a poder hacer algo, insisto, si es que desde el mismo conglomerado hoy día no se ha logrado ni la unidad respecto del proyecto, ni sacar adelante los temas que parecían prioritarios. Mira, yo creo que ahí es complejo, porque la verdad es que cada vez, por lo menos en temas de educación, que la nueva mayoría toma alguna decisión, se desarma. O sea, el cónclave es un poco la culminación de una serie de divisiones que se tuvieron en el gobierno por cada definición o por cada postura que se tenía en educación. Yo la verdad no tengo mucha certeza de cuál es el futuro de esto. Lo que sí nosotros nos corresponde, y creo que es parte de eso, de representar también el malestar, que es lo que se siente en las calles también. O sea, hoy queremos gratuidad, pero queremos gratuidad en otro sistema, en un sistema distinto, que lo podamos discutir, que efectivamente piense en el país, que las instituciones no respondan exclusivamente a un interés lucrativo de los dueños, sino que responda a necesidades de desarrollo del conocimiento, de el perfeccionamiento a través de los profesionales, la modernización del país, pero eso no es lo que existe hoy en día, y hoy financiar lo que existe finalmente es decir, bueno, el mercado construyó un sistema y nosotros ahora le vamos a meter más plata. Bueno, pero y lo que finalmente termina pasando con eso es que esta gratuidad que se está planteando son bonos, son becas. Finalmente son los mismos criterios individuales. Dependen de si el estudiante tiene su condición socioeconómica, depende de la institución que eligió, tiene años límite, funciona igual que una beca. Y de hecho, por ejemplo, en las universidades estatales, en general las del CRUCH, los estudiantes que van a estudiar gratis ya estudian gratis hoy por becas y van a cumplir, digamos, los mismos requisitos, no cambian nada. Pero no cambia aquí, por ejemplo, lo que dice el proyecto es que cambia un poco la relación, porque ya no es la relación estudiante con la universidad, sino que ahora se va a entender el Estado con la universidad en términos de cómo se entregan los recursos. Eso finalmente ¿No es un cambio eso? Eso yo creo que es un poco acomodar también el discurso, porque si yo te entrego plata según la cantidad de estudiantes que tienes, ¿cuál es la diferencia de entregársela a los estudiantes y ellos te las pasan? La gracia de entregarle financiamiento a las instituciones son fondos basales que permitan a las instituciones revitalizarse, reactivar áreas que probablemente no han podido porque no tienen, digamos, una demanda tan alta, poder tener proyectos educativos que efectivamente respondan a las necesidades territoriales. Pero finalmente, por ejemplo, si yo te paso un cheque a ti y me lo pasas a mí, ¿cuál es la diferencia que me pasen un cheque? ¿No? Es lo mismo. Si yo le paso 100 cheques a los estudiantes, y ellos me pasan el cheque a la institución. Terminas con el sistema de voucher, porque finalmente no es la plata para que tú vayas y elijas dónde estudiar, sino que, tú te matriculas en esta universidad, perfecto, yo le paso la plata a la universidad en función de la matrícula que tiene. ¿No es eso una diferencia? Porque además también un sistema... ¿Pero cuál es la diferencia con la beca, por ejemplo? Que la beca está asignada a la persona y él podría elegir dónde estudiar. Y hoy también los estudiantes eligen dónde estudiar, y la gratuidad también se les entregaría según la cantidad de estudiantes. Pero por eso la gratuidad no va a llegar en el lugar que el estudiante elija. Porque si él elige una universidad que no cumple con estos requisitos, no va a recibir la plata. Tampoco es así, no todas las universidades tienen becas estatales. A lo que voy es que tampoco hay recursos, Valentina, como para cumplir quizás con lo que ustedes aspiran en términos de gratuidad. Pero mira, por eso se está haciendo la verdad esta es que lo que nosotros estamos planteando, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es la necesidad de transformar el sistema educacional, cambiar el enfoque de la educación. Y para eso ni siquiera es más y más y más y más plata. O sea, hoy, por ejemplo, que las instituciones no tengan ningún tipo de planificación, que no tengan planes de desarrollo institucional construidos con sus comunidades, que no tengan participación del resto de los estamentos, que, por ejemplo, las investigaciones sean solo en función del interés de cada uno de sus profesores y no por planificaciones, no por pensamiento del país, no entregan un proyecto. ¿Eso por qué es más plata? Ahora, ¿ustedes están conscientes que eso que pasa, por ejemplo, respecto de años de acreditación, respecto de ciertas características que hoy día se están exigiendo, hay universidades que incluso dentro del CRUCH no las tienen? Yo creo que en general la necesidad de transformar la educación es completa, e incluso las universidades estatales. Yo vengo de una universidad estatal y yo no creo que, por ejemplo, mi universidad, por ser estatal, sea una universidad pública. De hecho, las universidades estatales, por el sistema que existe hoy en día, han sido totalmente privatizadas. O sea, se sostienen en base a venta de servicios, finalmente responden un poco a la misma lógica. Yo creo que acá lo que se requiere es reconstruir la educación pública. O sea, aquí no podemos ponernos a defender, y que de hecho esa es un poco la diferencia que tenemos con esta pelea que incentiva el Mineduc hacia los rectores. Acá no se trata de defender a nuestras instituciones y veamos a ver cuál cumple más.
bueno, discutamos qué es lo que queremos de las instituciones y transformemos cada una de ellas para acercarse a eso. Pero eso finalmente no es lo que está en el centro de la discusión, y es por eso mismo que nosotros nos vamos a movilizar el 27, porque creemos que hoy el centro de la discusión tiene que ser la transformación y la recuperación de la educación pública. En general, si uno analiza los últimos meses que han pasado, uno ha visto al movimiento estudiantil mucho más callado de lo que lo pudo ver en algún minuto en el 2010 o en algún momento de la discusión de la reforma de la educación. ¿Por qué estuvieron tan tranquilos o tan silentes frente a todos estos meses que han pasado y ahora el 27 vuelve a haber una movilización? Aprovecho de conectar ahí, quizá una pregunta difícil. ¿Qué de bueno le han encontrado lo que se ha hecho en la educación? ¿Hay algo bueno que rescatan en toda esta historia? Son dos cosas como bien distintas, pero a ver, yo creo que decir que el movimiento ha estado silente, igual me parece que... en términos de marchas, por ejemplo. Sí, sí, pero por ejemplo el primer semestre estuvimos movilizándonos por lo menos 2 veces al mes, estuvimos en paros prolongados en todas las universidades, bueno, también estuvimos ahí claramente apoyando a los profesores en la discusión de carrera docente. Por ejemplo, también una cuestión que a nosotros nos parece un poco inédita es que pudimos sacar, digamos, un documento programático de qué es lo que esperábamos de la reforma de educación superior y de la reforma educacional en general. De hecho, una cuestión que fue bastante particular es que nosotros sacamos un documento y el Mineduc aún no sacaba el suyo. Eso fue, la verdad, un poco complicado. La idea era poder como discutir el proyecto y, digamos, nos entregaron un proyecto un mes y medio después. Entonces, claro, o sea, bueno, ahora también tiene que ver con la discusión que se ha estado dando, esta cuestión de que si hay o no hay gratuidad, de que si hay o no educación pública. Finalmente es una cuestión que causa inseguridad y creo que lo mínimo es que nos manifestemos frente a eso. Bueno, y respecto a qué es lo que... ¿Se ha hecho algo bien? ¿Qué es lo que qué opinamos sobre en general, o sea, cosas buenas? Claramente sí, o sea, nosotros no vemos como que todo está mal. El problema es que lo que a nosotros nos preocupa es que estructuralmente se mantiene el mismo sistema. O sea, hoy, claro, uno se puede alegrar de que, por ejemplo, vaya a haber un sistema de acreditación obligatorio para todas las instituciones. Eso pero también es un poco lo mínimo, que se apueste por finalizar con el lucro. Esperamos sí que sea todo el lucro y no solo con los fondos públicos, sobre todo los CFT, los IP, que digamos el sistema más privatizado en el sistema educacional. En ese sentido yo creo que hay que reconocer que hay avances, que hay un sistema único de admisión, pero ahí claro, ahí tenemos que empezar a discutir. Bueno, el sistema único de admisión va a seguir siendo la PSU, que ya todos los sectores han planteado que está errado. Ahí yo creo que, claro, hay como algunos matices, pero el problema es que estructuralmente se mantiene el mismo sistema. De hecho, si uno lee la propuesta del Mineduc, sí, el diagnóstico que hace es endeudamiento, deserción y cosas por el estilo, pero que son problemas del estudiante. Nunca hace un diagnóstico respecto al problema de la educación, el problema de las instituciones. Como proyecto social. Claro, y como ¿cuál es el objetivo? Yo en verdad le pregunto al gobierno, ¿cuál es el objetivo de esta reforma? Solamente como, bueno, leer un poco las demandas de los estudiantes y decir, mira, esta va a callarlos un poco más, entonces ya, esta la respondemos, o realmente pensar en el país. O sea, hoy financiar instituciones que no tienen ninguna planificación hacia el país, no tienen ni pies ni cabeza. Pero el gobierno hoy pareciera ser de que el rol del Estado es solamente avalar un sistema que generaron una serie de privados, aprovechando, digamos, la desregulación del sistema, y hoy el Estado le mete más plata, legitimando, digamos, un sistema que se construyó en base a las lógicas del mercado. Bien, vamos a ver qué es lo que dice el Ministerio, si da respuesta a aquellas inquietudes del movimiento estudiantil. Valentina, gracias por haber venido. Gracias, Valentina. Buen día. Que te vaya muy bien.